Vamos a comenzar este video porque la verdad se me olvidó grabar en su momento Zoom. Entonces, para que no se queden sin esta clase, voy a resumir brevemente. No, voy a tratar de recrear la clase como la di en su momento, lo mejor que puedo. Manual de seguridad escolar. Sí, este es un libro que siempre, como les decía, preguntan y está visto para protegernos de la inseguridad escolar. Les decía que en su momento, pues realmente no todas las comunidades viven como se vive acá y este manual está pensado para todo el país porque el examen es nacional, es para todo el país. No regionaliza ni contextualiza. Te proponen en esta estrategia de seguridad escolar es utilizar tu consejo de participación social. El consejo de participación social en su momento fue un aparato o una asociación a través del cual se gestionaban o se hacían los trabajos con los padres y con la escuela. Legalmente fue desapareciendo o desapareció con esta nueva reforma, la última que se hizo, y fue suplida con esta otra asociación que es la que manejaría el dinero para la escuela es nuestra. Pero para efectos de este libro y del examen, vamos a suponer que hay un consejo de participación social. Entonces, los consejos de participación social se dedican a diferentes áreas, ¿no? Uno se refiere a la pedagogía, otro al mantenimiento de la escuela, otro a la biblioteca, y el que va a usar este manual es el de protección civil, que debe funcionar junto con la escuela y diseñar un proyecto de protección e implementarlo. Se deben realizar simulacros, mejora a la infraestructura, vinculación institucional, por ejemplo, como los filtros actuales de la entrada, o sea, se le puede encomendar a los padres, o esa limpieza que se pidió que hicieran y que no todos los padres colaboraron, pero, o sea, hay que tener también en cuenta que esto ya, pues ya desapareció, ¿no? Y pues se convocó voluntariamente. Antes, bueno, no, en la vida real nunca han sido así como que todos muy activos o muy bien establecidos, porque eran un mero formulismo, ¿no? Y ahora se notó más con lo que ya no existe y con que pues ya fue difícil convocar a todos los que participan, ¿no? Que son los padres. Eso eran padres, maestros, miembros de la comunidad, o sea, los vecinos, eh, ex estudiantes y cualquiera, podría participar cualquiera que estuviera interesado en la educación. Entonces, el objetivo de esta protección viene siempre desde el enfoque preventivo. Esta cultura de prevención tiene que ver con por ejemplo, si tú estás ocupado haciendo deportes, pues obviamente, o te interesan los deportes, obviamente vas a tener poco tiempo para un ocio que a lo mejor te pudiera llevar no sé, a probar drogas, por ejemplo. Eh, Hay que atender los factores de riesgo. Les comentaba en la clase que si hay una cantina, aquí en México está prohibido poner una cantina a 150 metros de una escuela. Y esto se debe reportar y se clausura inmediatamente la cantina. Es un fortalecimiento de la protección física. No les conté, ahora ya no pasa, pero en mi época era muy usual que los castigos fueran corporales. Tirar un borrador, jalar el pelo, poner a correr a la gente, eh, exponerlas al sol yucateco que es muy intenso en verano, ¿no? La parte emocional
también hay un factor de protección en ese aspecto. Las ofensas de que eres un burro, que no lo pudiste haber hecho mejor, las comparaciones, mira a tus compañeros, él sí trabaja, y no saben que luego cuando comparan a alguien de manera tan positiva, los compañeros molestan al que siempre sale bien parado, ¿no? Y la parte social, como les comentaba, el color de piel es muy importante, el estatus, ah, inclusive en las escuelas donde pudiera haber un nivel importante de marginación, inclusive en esas escuelas hay niveles, ¿no? O sea, es peluche, champeluche, terciopelo y pelo fino, algo así, decía yo en otras clases. Porque aún en los extractos o en los estratos bajos siempre hay alguien que está mejor. Lo mismo ocurre en los estratos altos de alta sociedad. Siempre hay alguien que no está tan bien comparado con el resto de sus compañeros y también ocurre la discriminación social y la exclusión. Hacer esto a través de la atención de los factores de riesgo y significa que si yo veo a un maestro violento o a niños, porque esto incluye a los compañeros o adolescentes que están haciendo algún tipo de violencia o ejerciendo algún tipo de violencia, tengo que atender este factor de riesgo a través de una intervención previa, porque lo que estoy tratando es de prevenir que ocurran estas cosas, ¿no? Esas situaciones. Es así que si yo quiero prevenir la violencia, por ejemplo, dentro de la comunidad escolar, tendría que atender a los factores de riesgo que ya he identificado, que puede proteger a alguien de la violencia. Uno, pudieras decir, bueno, él se lo buscó, se lo merece, ¿no? ¿Qué hace allá? Pero en realidad hay que empoderar a la gente para que pueda evitar la violencia, ¿no? O darle al violento alternativas eh, de gestión de emociones o de manejo de emociones. Que yo pueda estar segura dentro de un ambiente, y hablo en todos los niveles, segura a nivel psicológico, emocional y personal, que mi integridad física esté salvaguardada, me va a permitir dar mejor clases, ¿no? Y también si preparo bien mis clases, pues voy a tener a los chicos ocupados. Es un nivel de prevención que está al alcance de la escuela. Luego sigue la estrategia para manejar la crisis. ¿Qué acciones tengo que hacer para manejar, para saber manejar una crisis? ¿Sé manejar una crisis? Esa es la primera pregunta que me hago. Si pasa algo dentro de la escuela, sé a quién acudir, sé a quién llamar, sé cómo manejarla. Si la respuesta es no, entonces me doy a la tarea de dar una capacitación o capacitar a la comunidad escolar, porque hay un desarrollo de habilidades que no existen. Todo esto se va dentro de la dimensión formativa. Esta dimensión me gusta mucho, o esta palabra formativa me gusta porque tiene que ver con el hecho de dar clases o enseñar algo. Si cada vez que digan formativa es porque vas a aprender, o te van a enseñar o vas a dar clase, ¿no? Entonces la dimensión formativa se refiere al aprendizaje nuevo, a fortalecer lo que ya sabes sobre cómo cuidarte tú y cómo cuidar o proteger a los otros. Dentro de este manual y en general antes del 2017, todo se le dejaba a formación cívica y ética, porque la capacitación, la prevención, todas las estrategias venían desde el enfoque pedagógico, ¿sí? Y formación cívica y ética era la encargada de hacer este trabajo. En las secundarias, pues hay una materia específica para esto,
pero en la primaria no está al principio como tal, formación cívica y ética. Entonces se hace lo que se llamaba transversalidad. A través de una materia como el español, se encargaba un proyecto de valores, de cuidado, de autocuidado, que servía para enseñar todo esto de formación cívica y ética. La aplicación de la estrategia, o sea, nosotros estamos frente al grupo, pero tenemos una autoridad. Entonces, quien debe ser el líder y comandar toda la estrategia y cómo se aplica es el director o la autoridad o el directivo, ya sea el director de la escuela o el director o el supervisor, que también debiera hacer su mapa de riesgos dentro de la zona. La atención post-crisis o, por ejemplo, la atención en cuanto a que ya se presentó el peligro y cómo se maneja, que es lo que vamos a ver, que son las preguntas de examen. Viene después una reacción, que es la atención post-crisis. Tiene que haber una eh, reacción formativa. En ese momento todavía no se utilizaba tanto la palabra resiliencia como se usa ahora, ¿no? Pero aquí ya se empieza a hablar de resiliencia. Resiliencia significa que todo lo que me pase tengo que salir fortalecido. En la clase les decía que viene de la ingeniería, la resiliencia. ¿Cuánto soporta un metal un golpe sin deformarse o la aplicación de una fuerza sin deformarse? O si se deforma, ¿cuánto tarda? ¿Cómo logras que vuelva a su estado anterior al golpe? También hay otro que me gusta, que es la que se llama tenacidad, que es muy usada también en nuestro lenguaje, que viene de la ingeniería. Y la tenacidad es qué tanto puedes torcer un metal antes de que se rompa. Entonces, de toda crisis podemos o debemos, desde el enfoque formativo, salir fortalecidos. No igual, mejor. O sea, en teoría, después de todas esas pérdidas que han ocurrido en lo que estamos viviendo de contingencia, realmente es, después debemos salir fortalecidos. Si yo ya hice mi primera intervención con los chicos o con los docentes, es este manejo de emociones inicial, y no tengo éxito porque sigue habiendo miedo, ansiedad, inquietud para el alumnado o para los maestros, entonces ya puedo acudir a las instancias del sector salud. Entonces la crisis siempre es aprendizaje y eso se puede seguir trabajando a través de las asignaturas. Ahora pues ya es más claro porque están las asignaturas de socioemocional, pero en ese momento pues solamente estaba formación cívica y ética, como les decía, ¿no? Y la palabra bitácora, como también les comenté en su momento, es cualquier relatoría, cualquier acta que se realice, cualquier escrito donde se ponga cuál fue el incidente, cómo se manejó la crisis y hay un factor de evaluación. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me salió? ¿En qué fallé? ¿En qué me salió bien? ¿Dónde estoy por mejorar? Etcétera. ¿Sí? Esa es mi evaluación. ¿Qué hice bien y qué me faltó? Entonces, las orientaciones para prevenir, actuar y reaccionar ante una crisis son lo que les decía, que finalmente evalúan segurito, segurito. Aquí lo que siempre me ha llamado la atención de este reactivo o de este manual o de cómo preguntan en este examen es que en un par de reactivos, cuando mucho, te preguntan todo el manual. Porque lo hacen como una jerarquía, ¿no?
es un reactivo de jerarquía, donde con una sola situación de las siete que ponen acá, pueden evaluar prácticamente todas o la mayoría. ¿Por qué? Porque al ser una secuencia de eventos a realizar, si no te sabes toda la secuencia de cada uno de los eventos críticos, pues es difícil que reconozcas el correcto. Entonces aquí tienes que prácticamente aprenderte de memoria. Al final casi todos son los mismos, que es la evaluación y la bitácora, ¿no? Y la parte de la atención, pero donde está la evaluación es en esta secuencia y en lo primero que haces o tu primera acción en cada evento. Por ejemplo, rumores de violencia en el entorno escolar. Que va a haber vamos a hablar del centro del país, que son realmente los que ponen, ¿no? Que va a haber un enfrentamiento armado, se rumora que, o como el que les ponía más fácil en esa comunidad de la camioneta blanca que hace muchos años fue popular. ¿Qué se hace cuando hay rumores de violencia? Uno, me cercioro de que sean verdaderos. Dos, si no son verdaderos, aviso a los padres. Aquí, como les comentaba, este es un libro de hace más de 10 años. Hace 10 años el WhatsApp no había, los textos, los mensajes de texto iniciaban, los celulares eran un símbolo de poder adquisitivo, no eran una herramienta de trabajo cotidiano en ese entonces y lo que se hacía era una cadena telefónica para eh, informar a los padres que no era cierto lo que se estaba ocurriendo y que ya se tenía la fuente de donde había salido el rumor. Si el padre no estaba tranquilo, se daba la flexibilidad de que se lleve al niño, ¿sí? O se da la flexibilidad de que vaya a verlo. Aquí hay que ser muy flexibles con los padres y con los horarios y con los tiempos, porque no se maneja igual una escuela en crisis que una escuela sin crisis. Y estamos viviendo ahorita, ¿no? Que estamos en esto de las clases presenciales, que la escuela es diferente en este momento. Van a haber balazos, el número dos, van a haber balazos, van a haber un enfrentamiento con armas de fuego cerca de la escuela. Ocurre, no es van a ver, aquí ya ocurre el enfrentamiento. Entonces, si va a haber un tiroteo, hay que resguardar a los alumnos porque pues la naturaleza del ser humano es de curiosidad, entonces los niños pueden sentirse curiosos y acechar, y ahorita que tienen teléfonos, querer filmar. Entonces hay que mantenerlos alejados de los lugares donde puedan eh, pasar las balas, en este caso las ventanas, ponerlos en el piso, distraerlos, etcétera. Otros hechos violentos, por ejemplo, hablan del vandalismo, que es cuando a la escuela entran, roban, destruyen. Hay escuelas, en su momento hubo escuelas donde entraba el ejército o habían retenes y pues las armas que usa el ejército, se los digo por experiencia es muy impactante si no has visto una, al menos aquí en mi pueblo. Hay retenes de seguridad, los retenes de seguridad no, aquí en Yucatán no se ven a los militares o a los policías encañonar a los que pasan, ¿no? Pero en otros estados del país sí generalmente pueden encañonar a alguien. Entonces todo eso puede causar estrés en los alumnos, o sea, ser impactante ver un soldado corriendo con un despliegue de armas. No es como en los desfiles, ¿no? Que todos se ven bien bonitos, uniformados. Si hay un homicidio, ese es uno que ha salido, que yo he presentado, ¿no?
¿Qué pasa si hay un cadáver alrededor de la escuela? O sea, alrededor de la escuela, en las inmediaciones de la escuela. ¿Qué se hace? ¿A quién se llama? ¿Cómo evitas que el niño lo vea? Acordonas el área, tapas el cuerpo, pones a alguien para que evite que los niños pasen por allá. El, flexibilizas el horario de entrada, no cierras tu reja a las 7:10, por ejemplo, si no quedas más tiempo por el tipo de evento que hay. Otro ejemplo que sale, que sí me acuerdo, es que entre un agresor. Por ejemplo, cuando entra un agresor, es o con un arma blanca o con una pistola, ¿no? Hay aquí es nunca enfrentarse, te vas alejando, te pones bajo resguardo, o sea, es más que nada decir que no vas a denunciar, que puedes salir de la escuela en el momento que desee o tal vez esté resguardando y tú nada más alejarte. Aquí no hay enfrentamientos ni tratas de salvar la escuela, eso le corresponde a las autoridades. Entonces, estos son los hechos violentos que pueden ocurrir dentro de la escuela o alrededor de la escuela y que generalmente salen en el examen. En el examen, las que menos he visto, como les decía, es, por ejemplo, qué hacer cuando un alumno o un papá llega con un arma de fuego. En México son muy poquitas las armas de fuego que tienen permiso de ser usadas, ¿no? Y por supuesto, un alumno que es menor nunca debe tener un arma. Como sucedió hace algún par de años en Monterrey, que llegó un chico y le disparó a su maestra y a sus compañeros. Entonces, que porte un arma ya es una señal de alerta y, como decían, como dice el libro, es una cuestión formativa. O sea, que hay que trabajar con padres y con el alumno y reportar el hecho porque es un delito. O sea, independientemente de que el niño nos caiga bien, nos agrade o pueda, o sea, sabemos que está mal, sí tiene que haber una denuncia formal. Lo mismo con el papá. Si el papá llega armado, también es un delito. Amenazas y extorsión. Fíjate que la primera vez que yo estaba preparando esta clase, en el libro decía que las amenazas podían llegar a través de una carta o a través de una llamada telefónica. Y les comentaba yo sobre la aplicación que hay de algunos teléfonos que te dicen, que te avisan, este es un fraude, ¿no? O que te llegaban por correo. Y yo decía, pues ya casi no se usa. Pero casualmente este fin de semana estaba yo súper escandalizada, defraudada, triste, molesta. Como todo lo que te puede causar, todas las emociones desafortunadas que te puede causar que alguien intente hacerte daño. Les cuento, me llegó por correo un reclamo sobre la marca de Trascenter. Trascenter es una marca que yo tengo registrada. Y yo sé, porque lo había revisado en algún momento, que la marca, a menos que la vendas, sigue siendo tuya. Entonces me llegó no un correo, sí, un correo postal, ya no de los emails, sino un sobre con los formatos gubernamentales, con mi logo así como está registrado en el INPI, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, con mis datos personales, con el día que lo registré, estaba yo consternada y me exigían un pago excesivo que yo decía, ni el gobierno pidiéndome una cuota de renovación podía, me había pedido tanto dinero nunca. Y había un montón de letras chiquitas sobre caducidad, protección, redes. Entonces yo digo, mi primera reacción es de susto. Digo, ¿qué? ¿Me van a quitar mi marca? ¿Cómo? Pues, porque en un momento tuvo una connotación muy emocional.
la marca en un momento de mi vida. Entonces lo que hice después de el primer shock, como les decía, que yo puedo gritar, ¡ah! Y después manejar con un poco más de calma las crisis, me senté a buscar el logo que venía en el sobre, el nombre de la empresa que venía en el sobre, y resulta que era un fraude. Era un fraude ya, no solamente a mí, se lo hacían a muchas empresas o... Sí, empresas, porque finalmente cuando registras una marca es porque quieres abrir una empresa o algo. Dos, ¿cómo es posible que en México instituciones públicas o privadas den a conocer o vendan, porque no creo que haya sido un hacker, o si fue un hacker también es un delincuente, tengan acceso a mi información confidencial? Y después me sentí triste porque digo, ¿en qué país estoy viviendo, no? Pero después de un rato pensé, bueno, ¿qué más puede pasar si esto se concreta? Si me quitan la marca, vuelvo a empezar, si fuera cierto. Dos, no es cierto, no es una empresa fraudulenta. Y pues ya la decisión era si lo denunciaba o no lo denunciaba, pero en que revisé las redes ya hay un despacho de abogados que se da la tarea de informar. Entonces, este tipo de extorsiones que vienen del entorno externo, que podrían ser menores tal vez ahora, en otros estados del país es de te, te voy a matar, vas a morir, entrégame a tu familia, cosas por el estilo. Entonces ahí hay que mantener la calma, hablar con las autoridades, etcétera. Explosivos, hay una amenaza de explosivos, por eso se deben hacer los simulacros, ¿no? Porque los explosivos incluyen derrames de sustancias químicas y hay que hacer simulacros de evacuación. ¿Qué pasa cuando hay drogas en la escuela? Como les decía, si el alumno llega intoxicado, drogas es desde cigarro, alcohol, píldoras, eh, cocaína, etcétera, cristal, metanfetaminas, cualquier cosa. Entonces, si el alumno llega intoxicado, se le da el trato de alguien que está enfermo, porque el enfoque, como les decía, es preventivo, formativo y eh, de guardar la integridad física del alumno. Se trabaja con él y con los padres. Pero si ya es de venta, entonces ya es un delito que se tiene que denunciar. Y el delito que se tiene que denunciar, si te dan mucho miedo, porque por ejemplo de repente eres un docente que vive en la comunidad, entonces denunciar a alguien de tu comunidad es un riesgo. Es un riesgo en muchas comunidades, da que te golpeen, te rayen el auto, te vandalicen en la casa y más en el centro del país de que te maten. Entonces puede ser que la denuncia sea anónima. Entonces es una posibilidad para tratar de detener esto que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es mi ruta crítica o mi proceso de atención? Sí. Como les decía, antes de que se me olvide, se me olvida que me olvidaba que es importante tener al menos 3 teléfonos de contacto de cada niño. Esto lo vi en un manual de Monterrey y me gustó. Porque si no tienes la primera información, tal vez de la mamá o del papá, tal vez alguna abuelita, alguna tía. Entonces tener 3 números de respaldo te da mayor oportunidad de contactar a alguien responsable del menor, porque son menores los que, hasta los de secundaria, son menores, ¿no? Entonces, ¿cómo atiendo una crisis? ¿Quién es mi autoridad inmediata superior? Aviso. Policía, ya se simplificó porque el 911 ya es
algo ya en todo México, ¿no? La acción, allá dan ejemplos de poner timbres silenciosos, pero yo digo que a lo mejor desarrollas chiflidos de señal porque los que conocen nuestro sistema educativo saben que si de por sí es difícil pintar una pared, pues poner un timbre silencioso pues está más canijo, ¿no? Incluso hay escuelas que todavía tienen su campana de dolores, así de cobre. Tirin, tirin, tirin. Entonces, bueno, este es el libro, es un examen y vamos a pegarnos a él. Entonces, el apoyo emocional es común que les digamos a los niños, no pasa nada, no pasa nada. O sea, o que, por ejemplo, por darles un ejemplo, nunca los dejamos ir a los velorios porque se pueden impactar, ¿no? En realidad los niños ya están impactados. El apoyo emocional no significa no reconocer las emociones o minimizarlas, sino dar oportunidad de hablarlas, de escribirlas, de dibujarlas, de pintarlas. Esa es la primera intervención que hacemos. Y finalmente ocurre también con los docentes y con todos, ¿no? O sea, cualquier evento violento, si no es algo normal para ti, pues te va a impactar. Bueno, estoy hablando de mí, ¿no? Les voy a contar otra anécdota entre que nos vimos por Zoom y que estoy grabando hoy, o ya lo había yo hecho, no me acuerdo. El caso es que fui a comprar al súper y un chico estaba robando. Lo detuvieron a la entrada, se puso violento, se armó el griterío y la verdad yo me asusté y ya dejé de hacer mi súper y, o sea, dejé de hacer mi súper, de que dejé tranquilamente de pasear dentro del súper, que de por sí ya lo estaba yo haciendo con bastante rapidez, y me fui directo a la caja. Y el escándalo seguía y yo le dije a la cajera, ¿cómo le hago para salir si no quiero salir por allá? Porque este muchacho está forcejeando y está gritando y está violento mientras llegaba la policía con los de seguridad del súper. Tienes que salir por allá, chis. Te van a indicar el camino, dije en la torre. Pues los gritos y los forcejeos seguían, nadie me indicó el camino más que mi sentido común, que vi que había una puerta abierta y pues toda la gente como que amontonada. Y eso es algo que ocurre en las crisis, ¿no? La gente como que se aglomera para ver qué está pasando. Y parte de la intervención también es diluir estas concentraciones, a menos que sean los padres de familia y que pues si van a estar ahí, mejor que se lleven a sus hijos. Entonces, la idea es que aprendamos a convivir y a respetarnos y que la violencia deje de ser algo normal. Bueno, me brinqué esto de la denuncia. Después de los eventos está la denuncia, ya sea la denuncia puede no corresponder al docente, sino que a la autoridad. Y la denuncia es ante las autoridades. Yo denuncio los hechos a mi superior y mi superior debe avisar a su superior y el superior del superior debe dar parte debe seguir el proceso judicial. Pocas veces pasa, a veces denunciamos directamente, no está mal, pero si fuera en un proceso correcto, es la autoridad inmediata superior, ¿no? De la bitácora se hace después de que termina todo, se da el espacio de reflexión formativa. Por ejemplo, ahorita que los niños volvieron, lo comentábamos en la clase, eh, se está dando esta parte de apoyo emocional para que los niños expresen cómo han vivido la contingencia, cómo fue estar más de un año encerrados, cómo se sienten, cómo lo están viviendo, etcétera, ¿no?
Y finalmente el directorio. Como les comentaba, este es un libro antiguo. Ahorita, si tienes datos y plan, pues rápidamente entras a Google y ves Cruz Roja, te da el teléfono y directamente marcas. Pero en ese tiempo, lo que el que no tenía una libretita con todos los teléfonos, pues simplemente no podía marcar. Entonces eran de dos sopas, o te prendías el teléfono de memoria de tus amiguis o los tenías en un directorio apuntado, ¿no? O sea, a nivel profesional o a nivel ejecutivo o a nivel escolar, había una libreta donde se apuntaban todos los teléfonos pertinentes. Ahorita, si tienes internet, entras y ¿quién es el secretario de Educación? Bla, 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 te da su correo, está su teléfono y le puedes mandar un correo directamente. Pero antes no era así. Entonces contextualicen un poco esto. Entonces las herramientas complementarias para el manejo de la crisis es, como les decía, hacer tu mapa de riesgos. Trabajar en equipo, son equipos de trabajo los que se forman. O sea, generalmente en la escuela hay dos o tres que se mueven mucho y los demás como que los siguen y otros como que se mantienen al margen. Es trabajo del líder de la escuela que todos los equipos de trabajo funcionen. Tienes que hacer tu diagnóstico de riesgos para la prevención. O sea, mi escuela está en una zona de alcohol, está en una zona de droga, está en una zona de delincuencia, está en una zona de fraude, está en una zona de prostitución. ¿En qué tipo de zona está mi escuela? Mi mapa de riesgos debe priorizar a partir de cuáles son los problemas que tiene la comunidad. Si, si están todas las que dije, prostitución, drogas, alcohol, entonces priorizo la que más afecta a mis estudiantes. Y tengo que planear y evaluar. Siempre en CEP todo lo que se planea se tiene que evaluar. Pero se llama de un diseño circular. O sea, yo empiezo, hago mi plan, hago todos mis procesos, qué viví, qué no viví, evalúo qué me salió bien y qué no, y el siguiente curso vuelvo a empezar. O sea, vuelvo a planear a través de mi evaluación. Entonces, ¿en qué mejoré? Ya los niños trabajé con, no sé, un ejemplo, con los de sexto. Les decía yo que hace 30 años no se sabía que el cigarro mataba. Ahora ya se sabe, salen los libros de primaria, salen en todas partes. De hecho, ya no había anuncios de cigarros, ni las películas se fuma prácticamente, porque empezaron a dar premios a las películas Pulmón Rosa. Ahora en las películas todos se mamusquean y toman cerveza como si la cerveza ni, ni fuera droga, ¿no? Se toman 7 cervezas y siguen trabajando. Yo no sé cómo le hacen. Pero bueno, eso es fantasía. Entonces, eh, planeo y hago mi evaluación al final. Y esa evaluación final me va a servir para planear de nuevo el siguiente curso, porque es un diseño circular, como les decía antes. Entonces, mantener el control y la calma. Eh, esta prevención de emociones esta prevención a nivel emocional parte del autoconocimiento, ¿sí? Como decía en ese ejemplo, yo me asusto y pero puedo reaccionar, ¿no? No decir así como que no tengo miedo, pero puedo actuar con bastante calma, porque cuando me entra la ansiedad o la angustia, puedo reaccionar no sé, gritando, ¡ah! Con un grito o contestando de una manera tal vez un poco agresiva. Pero como ya sé esa parte, si no es nada importante, no, mis hermanas se burlan de mí, porque si quiero gritar, grito, ¿no? Les daba el ejemplo del portón que me empujaron y yo grité como una loca porque me asusté. Lo mismo pasa cuando por ejemplo, para la vacuna yo igual me asusté porque digo, soy un experimento, no sé qué está pasando.
y pegué el grito, pero como era el siglo XXIX había miles de gente, a nadie le importó. Entonces, a mí esas cosas no me importa externarlas, porque sé que puedo hacerlo, pero por ejemplo, ante una actuación, sí puedo hacer una toma de decisiones. Y estoy consciente de que me generan mucha ansiedad. Entonces, si estoy consciente de mi ansiedad, puedo aceptar que estoy ansiosa y a pesar de eso, eh, actuar. Entonces, los primeros auxilios siempre va a ser la relajación, ¿no? ¿Por qué? Porque es económico en el sentido de que el docente lo puede hacer. Cualquier chico, no sé, dando de ejemplo de entrenar a los niños con cierto liderazgo para que por grupos tranquilicen a sus compañeros. Si ya no, después de tu relajación, de haberlo hablado, de haberlo dibujado, persiste el trauma o la incomodidad, entonces canalizas y derivas a- al sector salud. Y si los padres tienen recursos, pues al sector privado. Entonces, ¿quiénes deben de protegernos? ¿Quiénes deben de arroparnos? Es importante crear redes de protección, eh, tener contactos en el exterior. Hay una anécdota que contaba al principio de mis cursos donde un niño se salió de la escuela, pequeño, digo, de segundo año, y el maestro pues se fue detrás de él y el niño gritando en la tienda a la dueña le decía, eh, me quieren robar, me quieren robar. Y la dueña de la tienda llamó a la policía porque no conocía al maestro, ni al niño tampoco, ¿no? Entonces es importante. Y sí llegó la policía, tuvieron que, fue todo un brete. Entonces sí, tener contactos con la comunidad, que la comunidad conozca la escuela, conocer a la comunidad, no sé, de repente, ahorita no porque estamos en pandemia, pero salir a conocer tu colonia como escuela, presentarte, se me ocurre. Las familias también pueden ser redes de protección, porque si las familias no están trabajando en común con la escuela, van a estar nada más paradas en la reja, viendo qué desayunas, qué no desayunas. Pero si las mantienes ocupadas y las involucras, pues no serán un problema. Y hasta el momento que ocurre este manual, había instituciones dedicadas exclusivamente al apoyo emocional y el programa se llamaba Escuela Segura. Se invertía dinero en una institución, era un corporativo que daba toda esta información, daba toda la prevención, toda la formación que ya desapareció. Pero quedan algunas otras instituciones como puede ser centros de integración juvenil, se me ocurre el psiquiátrico que tiene su sección infantil, el ayuntamiento. Entonces necesitamos conocer qué instituciones nos pueden dar en algún momento un apoyo. Y esa es una red de protección. Entonces, crear esta red de protección significa, al menos con las instituciones, saber con quién vas a hablar, poder entrar en contacto con ellos y que vayan a tu escuela, den una primera intervención y cosas por el estilo. La escuela acompañada por los supervisores, porque el director está dentro de la escuela, ¿no? Entonces, al director, a los docentes los acompaña el director y al director los acompaña el supervisor. A veces supervisión y dirección son como que se coluden y no hacen las cosas lo mejor que se debe o que se podría hacer. Pero bueno, en teoría, estamos hablando de teorías, la supervisión debe acompañar a la escuela junto con las autoridades. Las autoridades deben protegernos tanto de la violencia como intervenir en la postcrisis dando un acompañamiento. Por eso habían estas instituciones a las cuales se recurría para que pudieran darnos el acompañamiento emocional. ¿Y cuáles son esos fines de escuela segura? Aprender a vivir sin violencia, digo yo.
O sea, porque normalizamos la violencia. Te dan un zape y los niños se ríen. Te dicen algo que te incomoda y te quedas con esa incomodidad. O sea, yo soy partidaria de la cultura de la denuncia y cualquier cosa que no me gusta, pues si me siento agredida, si lo puedo hablar con la persona, lo gestiono con ella. Si esta persona no es propicia para la gestión, pues tendré que ver a quién dirigirme. Pero si yo puedo estar con personas que piensan diferente de mí, que son respetuosas, aunque yo no piense igual que ellas, tengan la certeza de que no vamos a tener problemas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí me gustaba la política, no en el sentido de que iba yo por el partido y todo, no, pero me manifestaba, estaba en la cuestión estudiantil, siempre lo cuento. Hasta que un día descubrí que esto de pertenecer a un partido era una cuestión más emocional que racional, o sea, en el sentido de que si tú estás con un partido, es porque lo quieres, es como si fuera tu novio, tu marido, tu hermana o tu esposo o tu esposa. Entonces tú hablas mal del partido, hablas mal de tu familia. O cuando alguien te habla mal de tu partido, está hablando mal de tu familia. Y es cuando empiezan estas discusiones y guerras políticas, ¿no? Pues acabo de ver un video que está en redes que se refiere a las normas que regulan la convivencia. Un sujeto tira basura en la calle, el repartidor, creo que sí es de Rappi, le reprocha que la haya tirado, agarra toda la basura que tiró, que fueron como 3 artículos, y se los pone y se los tira en la cara. El hombre se enfurece, lo vuelve a tirar, el de la moto se vuelve a bajar, le vuelve a tirar las cosas, el sujeto del auto vuelve a tirar, pero ya solamente tira una bolsa. Entonces el de Rappi recoge la bolsa y lo sigue. El sujeto para en un Oxxo y hace lo que yo hago, ¿no? Que yo me bajo el Oxxo y dejo mi auto abierto. O sea, abierto en el sentido de que no le pongo seguro. Entonces el Rappi se baja y abre la puerta y le deja la basura. Porque el de Rappi se esconde, además, ¿no? Para que no lo vea y entre el señor confiado al Oxxo. Entonces, cuando sale el sujeto del Oxxo, ve al de Rappi y empieza a revisar su auto para ver dónde está la basura. No hay sonido, ¿no? Pero saca la basura que le tiró el de Rappi, lo tira al piso y intercambian algunas palabras que no creo que hayan sido muy amables. Pero estaba el del Oxxo en su momento de descanso. Y el del Oxxo le dice que recoja eso, que hay un bote de basura. Estoy imaginando el diálogo porque no se oye, ¿no? Y le insiste, le insiste, le insiste, hasta que el hombre se ve obligado a tirar la basura en el bote. Entonces, tal vez esta no fue la mejor forma de resolver la situación, porque lo ideal era que prevaleciera el diálogo, pero esta es una forma en que no respetamos las normas que regulan la convivencia, ¿no? Muchas veces porque no nos importa el otro. O sea, para que tú sigas una norma, o sea, tienes que estar convencido de que va a funcionar, de que es válida, de que es lo mejor para el bien común. Entonces, cuando identificamos las situaciones de riesgo y actuamos para prevenirlas, estamos trabajando en un fin de la escuela segura. Llevamos una vida saludable, que hasta hace algún tiempo la vida saludable se limitaba a no consumir drogas, pero ahora incluyen muchos más aspectos, como por ejemplo el sedentarismo, ¿no? Yo tengo una vida muy sedentaria y eso me ha traído muchos problemas de salud en este momento.
Pero eso, como les decía, solamente decían, el ejercicio es bueno. Estoy hablando de mi época, ¿no? No me estoy justificando. Bueno, sí, un poquito me estoy justificando. Pero no se hablaba tanto de que la vida sedentaria pudiera ser tan nociva como lo descubro ahora, en este momento de mi vida. Si participamos junto con las autoridades de la seguridad escolar, pues estamos dentro de esta escuela segura. ¿Quiénes lavaron las escuelas al final? ¿Quiénes las pintaron? Pues los maestros. Los maestros fueron quienes colaboraron en muchos lugares, no estoy diciendo en todos. En los que no colaboraron, pues no se pintó. Tenemos que Y estar en un aprendizaje continuo de organización y prevención para atender accidentes e incidentes. En las escuelas hay rotación de personal, en algunas no, entonces el entrenamiento posiblemente deba ser continuo. Fin, abrazos y besos. Bye.